Hola, ¿qué tal? Muy buenas gente, ¿cómo están? ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren pero que muy bien. Señores, muchas gracias a todo ese apoyo que he recibido de parte de ustedes. Muchas gracias por estar viendo mis videos, compartiendo. Y para mí ha sido una gran experiencia, cosas que nunca pensé. Bueno, ustedes se estarán preguntando el por qué yo no he vuelto a subir videos. Creo que hace como 3 o 4 meses que dejé de subir videos, si no me equivoco. Bueno, acontecieron muchas cosas por la cual yo digo, bueno, para hacer videos todos malos, bueno, no voy a aguantarme. Entonces, bueno, ya que estamos aquí con 1K de suscriptores, pienso que, bueno, tengo el apoyo suficiente de parte de ustedes y considero que eso es algo que debo valorar más cuando se trata de mi gente, de mi cultura. Y bueno, estos últimos días han acontecido ciertas cosas que en verdad no es muy buena noticia para nuestra comarca, lo que es el, el derrumbe y todo lo que pasó en Soloy y otras partes de la comarca. Bueno, es muy triste y bueno, me hubiera gustado poner mi granito de arena para apoyar a nuestra gente de allá de Soloy, pero bueno, pese a las circunstancias y bueno, todo lo que ha pasado también conmigo en lo personal, pienso que se ha hecho un poco difícil y bueno, ya estamos aquí, estamos de regreso. Ores Abrigode no se ha ido y aquí está para traerles más contenido sobre nuestra cultura y enseñarles más sobre nuestra cultura. Así que, bueno, si me extrañaron, estoy de vuelta. Bueno, si no, bien, bueno, bueno, también estoy aquí para seguir compartiendo con ustedes. Bueno, también decirle a todos que, bueno, si logran ver este video, em, que me siento muy bien, genial de compartir lo que yo sé de mi cultura. Si tú eres nove o no eres, me siento tan genial de haber iniciado. El año pasado iniciamos con 4 o 5 suscriptores y en realidad jamás pensé llegar a 1K en un año. Por lo general, lo que estuve investigando es que duran como 2 o 3 años para llegar a 1K. Y bueno, es muy importante, muy satisfactorio, podría decirlo. Para mí, entonces, bueno, eso me ha motivado a querer subir más contenido para ustedes y continuar subiendo videos. Voy a cambiar mi forma de hacer videos, voy a hacerlo diferente. Espero que les guste a ustedes cómo yo voy a empezar a subir los videos bueno, a compartir con ustedes mi cultura y sobre todo mis conocimientos para que eh, sí, para que se conozca más de nuestra cultura, porque hay ciertas cosas que yo no comparto de nuestra cultura y hay ciertas cosas que sí lo comparto, pero bueno, en realidad es opinión de cada quien. Ahora pienso que muchas cosas de nuestra cultura propia del Noves ha cambiado, muchas cosas. Habría que mejorar o habría que investigar más a fondo de qué es lo que está pasando en nuestra cultura, qué es lo que sucede y por qué hay ciertos cambios que, dicho sea de paso, sea de la misma sociedad que trata de cambiar nuestra costumbre y bueno, en fin, es muchas cosas que podemos hacer en contenidos para ustedes. Entonces voy a dedicarme a eso, a subir esos tipos de contenidos para que eh, se conozca más a fondo de nuestra cultura.
No sé si me explico, no sé si me entienden, pero espero que comprendan ahora esa brigode. El, bueno, el de por qué no había subido video, bueno, ya se lo expliqué. ¿Qué otra cosa? También quería decirle que ya tenemos, bueno, yo logré obtener una cámara con mayor gama y bueno, eso es mucho mejor para mí. Yo puedo hacer los videos con más ca- de gráfico, no sé cómo es que se dice eso. Y con esfuerzo propio yo le he conseguido. Así que estamos aquí para todos ustedes, para servirles. Hambragotre merire a unebrare, arisribre guaire cueniuta. Y bueno, decirle también que eh, mañana, de mañana hacia adelante, de mañana, bueno, creo que mañana no. Bueno, sí, creo que, o desde el lunes ya estaré subiendo videos, creo que iré por Soloy, iré a ver cómo quedó esa situación por allá, traeré muchos videos de Soloy, porque creo que las personas merecen conocer el Besigó, creo que es, merecen conocer cómo es eso por allá, y pienso que puedo traerle muchos videos, creo que estaría bueno para, para que hay personas de la misma comarca de aquí que no conocen Soloy, entonces también para que ustedes conozcan, puedan dar su vueltita por allá y bueno, será divertido, señores. Así que espero que compartan el video, que digan me gustó o no me gustó. Bueno, no importa si no te gusta, solo que conozca mi cultura, conozca mi gente de Soloy. Mi grande gente de Soloy son trabajadores, son muchas cosas, pero no quiero aprovecharme de la situación, sino es que ya que me invitaron a un juego, ustedes saben, no, bueno, no sé si saben, pero yo juego fútbol. Me invitaron a jugar y bueno, voy a aprovechar esa situación. Bueno, ya que me invitaron a jugar, también por lo que ha pasado y bueno, creo que sí se merecen muchos videos. Y yo voy a tratar de buscar personas dirigentes de Soloy nos para que converse con Ores Abrigode y diga muchas cosas acerca de lo que ha pasado y quiénes lo están ayudando y todo eso, todos esos movimientos que se está llevando para nuestra gente de Soloy. ¿Qué más podría decirle? Dice, Tomás la Barbón, nadie te está viendo. Bueno, no sé, yo sé que nadie me está viendo, pero este video es para el futuro. Espero que algún día lo vean. Dice, bendiciones, bro, Robert Pille, bendiciones, mi hermanazo, donde quiera que usted se encuentre. Dice, José Quintero, una cámara de mejor calidad, bendiciones. Sí, sí, gracias, José Quintero. Sí, sí, bueno, esfuerzo propio, aún no estoy monetizando, bueno, pronto, no sé cuándo, cuando se cumpla todos los requisitos y eso empezaré a monetizar y bueno, no sé cómo funciona eso, la verdad. Si se podrán fijar, los videos que yo he subido no tienen ni publicidad ni nada de eso, es libre, así que dice, un video sobre cocina, tú eres un chef, ¿cuál Bonilla? Bueno, yo trabajé en la cocina y fui ayudante de cocina por casi 3 años, si no me equivoco, pero bueno, no soy chef. Y bueno, ¿qué más podría compartir con ustedes? Em, Voy a hablar de una pequeña reseña, nadie me conoce, tal vez saben quién es Oresa Brigode, pero no saben quién soy yo. Yo me llamo Rangel José. Rangel José vive en Bocas del Toro, Isla Colón, calle Secta, también vive en Playa Bluff. Si quieren algún día pueden llegar a Isla Colón, Playa Bluff, ahí yo estaré. Si me dicen, ay, Ore, que bueno, allí voy a estar para atenderle. Y bueno, vamos, siempre estoy por allá haciendo, no sé, jugando y haciendo muchas cosas. Pero bueno, voy a empezar ya. He conseguido todo, creo que tengo todos los requisitos para empezar a subir videos otra vez.
y estamos en eso. Así que señores, los 4 que están conectados, bendiciones, saludos y espero que se encuentren muy bien. Donde quiera que ustedes se encuentren, bendiciones para ustedes, que Dios me le dé mucha salud, muchas bendiciones y que todo lo que ustedes deseen sea cumplido con la bendición de Dios. Dice, pollo al curry, te quedó excelente, ese plato sí, ¿quién será? Bueno, sí, muchas cosas se hace, bueno, aprendí pues la experiencia en la cocina y todo eso. Bueno, señores, no sé qué más decirle. También soy de la comarca, soy de Cusapín, región Ñocribo, conocida en Oberes como Sabrigote. Y bueno, soy de allá. Bueno, también pienso ir por allá, por mi tierra, a hacer muchos videos por allá bueno, va a ser divertido. Y voy a hacerlo de otro sistema, otra forma de decirlo. Como Deu, Jamrago, saludos desde Mañanita. Saludos, salutres, saludón. Donde quiera que, bueno, ya en Mañanitas, debe ser en la capital, ¿no? Saludo, mi friend. Espero que estés muy bien y muy contento estoy yo de que usted esté aquí conmigo. Y bueno, como le estoy diciendo, vamos a hacer videos de otra forma, más personal, así, algo así como la vida de Ore Sabricote. Algo así como qué es lo que la vivencia de Ore Sabricote. De esa forma podemos conocer nuestra cultura porque yo tengo contacto con personas que saben de la cultura y vamos a darle duro con esos videos. También voy a hacer otra sección que es enseñándole bueno, lo que yo enseño es lo que yo sé. Muchos me preguntan que esto no se dice así, que lo que yo he subido no es así, que está mal, que bueno, lo que yo he aprendido, lo he investigado y según dicen es así y otros dicen no, no es así y bueno, es un conflicto que bueno, hay que tratar de resolverlo. Y bueno, señores, muchas gracias por ver, si usted llegó hasta el final, muchas gracias por ver este video. Ya saben, el regreso de Ores Abrigode está aquí, estamos de vuelta y venimos con todo, con toda la energía del mundo, con ganas de seguir subiendo más contenidos de nuestra cultura, de nuestro origen. Dice Feliciano Becker, saludos, saludos, donde quiera que usted se encuentre. Dice, amigo, estoy ayudando a los youtubers nueve. Es que yo siento que todos los nueve tenemos que apoyarnos. Claro que sí, claro que sí. Bueno, yo no me consideraba youtuber, pero cuando llegué a un K, digo, oh, vaya, mi gente me ayuda, mi gente me apoya siempre. Así que bueno, puedo decir que soy youtuber, humildemente, creciendo poco a poco gracias a la ayuda de ustedes. Y bueno, ahí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, señores, por ver mis contenidos. Si le agrada o no le agrada, vamos mejorando poco a poco. Apenas es mi primer año. En realidad yo soy una persona muy tímido. Tímido al hablar en público. No me gusta hablar para nada en público. Y bueno, cosas de la vida, ¿no? Ahora yo puedo subir videos, puedo subir contenido y vamos a hacerlo diferente. Se lo prometo que va a ser muy diferente y vamos no sé, por los 5K. Si Dios lo permite, si ustedes comparten mis videos, vamos subiendo poco a poco y bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Y bueno, creo que ya tengo todo. Y como ya le dije, estoy emocionado por subir otro video. Ya quiero ir para allá, para Soloy. Ya quiero estar allá subiendo más contenido. Ya quiero estar, em, no sé, esperando que llegue el día, pues, para ir para Soloy. Así que me siento feliz, feliz de que ustedes, mis pocos seguidores, me sigan a mí. Muchas gracias y bendiciones para todos. Así que señores, sin más que decirle, creo que ya me voy despidiendo. Si nadie tiene más nada que decir,
Kubokuin Deu Hamragatre Merira Unebrare Muntuaño. Ah, bueno, si nadie tiene nada más que decir, dice, estoy en Changuinola. Saludos, yo me quedé atrapado aquí en David, pero pronto estaré por allá. Dios primero, Dios me lo permita. Llévenme a Soloy, Libae, vámonos pues, vámonos para Soloy, vámonos de una vez. Cornelio Guerra, hola, respera, espera. Bueno, gracias. Con solo un like que ustedes me dan, me anima muchísimo. Muchas gracias por estar pendiente a mis videos, a mis contenidos. Sé que no he subido por mucho tiempo. Sí, mucho tiempo que no he subido, como 2, 3 meses que no he subido ni un video. Pero ya estoy aquí y bueno, creo que en el último video les dije que yo iba a comprar cámara y me iba a equipar y todo eso y bueno, ya, creo que ya estamos aquí. Dice Cornelio Guerra, una pregunta, a ver, pregúnteme que yo estoy para responder lo que yo puedo, si es que lo sé. ¿Cómo se dice los nombres de la familia? Nombre de la familia en Overe. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere Cornelio? Nombre de la familia. Nihawe. Bueno, ¿qué más le digo? Bueno, eso era lo que iba a compartir con ustedes en el en vivo. Y bueno, si usted ve luego mis videos, bueno, gracias por estar conmigo. Aquí ya tengo todo lo que yo necesitaba, así que vamos a hacer más videos para ustedes. Bueno, sé que le gusta un poco mi contenido, pero me han dicho y me han sugerido muchas cosas y lo voy a tomar en cuenta. Y es como un nuevo comienzo. Vamos a empezar otra vez a subir videos. Y bueno. Ah, ya comprendo Cornelio. ¿Quieres el nombre de cada integrante de la familia? Por ejemplo, Roa, Meye, Dun. Bueno, por lo menos en mi región a los papás se le dicen Dun. Tío es Gru, tía, madre, Meye. Bueno, yo estaré subiendo videos de cada, bueno, estaría bueno también subir esos videos que muchas personas piden que suba videos enseñándole el movere, enseñándole nuestro lenguaje, que es, creo que se está perdiendo mucho. Muchos de nosotros ni siquiera sabemos cómo se dice algunas cosas que, bueno, ahí lo estaré subiendo. Y bueno, bueno, nada más, eso era lo que tenía que compartir con ustedes. Muchas gracias por seguirme, muchas gracias por estar en contacto viendo mis videos sobre todo. Y se le agradecería mucho que pudieran compartir mis videos, darle like, suscribirse, decirle a tus amigos que se suscriban. Y si le gusta la cultura, pues si no le gusta la cultura, bueno, ¿para qué se va a suscribir si nunca va a ver mis videos? Así que muchas gracias por todo el apoyo y bueno, ya estamos preparados para empezar a subir otra vez videos a mi pequeño canal y grande que lo hacen ustedes. Así que, sin más que decirles, señores, vamos, que nos vamos. Chao, racha, chao. Saludos a todos. Habrá una música, ya me iba, pero esto me interesa. Habrá una música en Overe. Yo he escuchado mucha música en Overe. Sí hay música en Overe, bastante música en Overe. En Murire, en Overe, en todo, hasta en Buglere hay música también. Rubén, saludos. Estuviste por allá por Solo y yo iré por ahí creo que el sábado y bueno, ya estoy listo otra vez para empezar a subir videos. Saludo mi gran amigo Rubén. Espero que estés muy bien.
Yo quería ir también a Chichica, también por allá a pasear, a conocer, a ver, a filmar también mi comarca. Y bueno, ahí estamos. Así que era todo lo que tenía que compartir con ustedes. Yo espero que estén bien. Bendiciones, saludos y sin más que decirles, señores. ¡Ra! ¡Chau, chau, 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 chau!